Buenos días, buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. Bienvenidos acá a otro video de su canal Mundo Física Chile. Yo soy Diego Morales y en esta oportunidad vamos a trabajar eh, en un video relacionado con el tema del movimiento, siguiendo ya los videos de fuerza que vimos anteriormente. Ahora vamos a enfocarnos específicamente en lo que es el tema del movimiento, ¿ya? Ahora, ¿qué es específicamente el movimiento? Uno podría pensar, claro, que el movimiento va a ser, por ejemplo, que yo haga esto con la mano, ¿verdad? Etcétera. Pero generalmente dentro de los conceptos de movimiento, nosotros nos vamos a referir a un movimiento como un cambio de posición. O sea, por ejemplo, si yo me desplazo de este punto a ese punto, ¿verdad? Ahí estaríamos experimentando un cambio de posición. ¿Ok? Obviamente acá entran en juego los sistemas de referencia, los puntos de referencia, etcétera. Ahora, generalmente si uno se pone a pensar, ¿verdad? El tema del movimiento puede ser básicamente cualquier cosa. Por ejemplo, ya en una carrera, ¿cierto? Cuando alguien está corriendo, o sea, hay un cambio de posición en ese aspecto, ¿cierto? Por ejemplo, en los automóviles, ¿cierto? Cuando alguien está caminando, ¿verdad? Nosotros podemos experimentar generalmente un cambio de posición. Mientras haya un cambio de posición, no va a haber ningún problema, el cuerpo va a estar experimentando un movimiento. Ahora, ¿qué es generalmente cierto el movimiento? Como dije, es un cambio de posición. Si vamos a la siguiente, cierto, diapositiva, ya vamos a entender de que cada vez que se modifica la posición de un cuerpo, ya, o de una partícula, ¿cierto? Ya, respecto de un punto de referencia, esto es súper importante, ¿verdad? Va a experimentar un movimiento. O sea, que cada vez que respecto de un punto de referencia, por ejemplo, generalmente en la recta numérica, ¿cierto? Tenemos el cero que separa los negativos de los positivos. Eso sería un punto de referencia. De hecho, está acá, ¿cierto? En este dibujo, uno puede ver que las personas A y B, ¿cierto? Tienen diferentes posiciones, pero esas posiciones están obtenidas de acuerdo a ese punto cero que sería nuestro punto de referencia. O sea, que tengamos, por ejemplo, x igual 2, x igual menos 5, x igual 10 o x igual menos 10 en este caso, es respecto de ese cero que tenemos en la recta numérica, ¿ya? Y ese punto cero o punto origen, ¿verdad? Se le llama punto de referencia. ¿Y qué es básicamente el punto de referencia? Es un indicador que tiene la posición, o que define, mejor dicho, la posición de cada cuerpo respecto de un sistema de referencia. ¿Ya? Un sistema de referencia puede ser cualquier cosa. Puede ser, cierto, una recta numérica en este caso, puede ser un plano cartesiano que está en dos dimensiones, o puede ser un espacio tridimensional que puede estar en tres dimensiones. ¿Ya? Pero cada punto de referencia, que sería nuestro punto de origen, nos va obviamente a definir la posición. En este sentido, ¿verdad? La posición va a ir cambiando de acuerdo a ese punto de referencia. Si el punto cero, por ejemplo, ahora se coloca en la persona B, eso significa de que las posiciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos cambiando nuestro punto de referencia. Por ejemplo, cuando yo quiero dar alguna ubicación, no sé, mi casa está cerca de tal punto, ya, por ejemplo, no sé, el mall, ¿verdad? Se encuentra cerca de tal punto. Eso es una referencia. Entonces, estamos colocando, ¿cierto?, nuestro punto cero ahí. Entonces está, por ejemplo, mi casa está a 500 metros del mall. Entonces, ahí estamos colocando, ¿cierto? Ya el mall como punto de referencia y yo estoy a 500 metros de ese lugar. Entonces, eso sería, ¿cierto? Ya un punto de referencia, ¿cierto? Un lugar, un punto ya geométrico, si lo queremos colocar así, que define las posiciones de los cuerpos o de las partículas. Ahora, ¿qué son los sistemas de referencia? Los sistemas de referencia son específicamente ese conjunto de coordenadas, ¿ok? Por ejemplo, x igual 0, o el punto A 0,1, o menos 1,7, 5, ¿verdad? En el caso del plano cartesiano, o en el espacio tridimensional, 1,1,1, ¿cierto? En tres dimensiones. Entonces, los sistemas de referencia son el conjunto de coordenadas que me permiten determinar, como dice ahí, la posición de un objeto dentro del espacio físico. O sea, cuando hablamos del espacio no me refiero al espacio exterior, sino que me refiero al espacio físico, ¿ok? Las longitudes, las áreas, los volúmenes. ¿Ok? Entonces nosotros podemos definir diferentes sistemas de referencia, que son los tres típicos, ¿verdad? La recta numérica, que es en una dimensión, ¿verdad? Solamente en el eje X, digámoslo así, que es el sistema de referencia que vamos a trabajar después con los movimientos rectilíneos. Tenemos el plano cartesiano que está en dos dimensiones, ¿verdad? El X y el Y,
que generalmente siempre se ve mucho en matemáticas, ¿verdad? Cuando le hacen graficar puntos en el plano, ¿ok? El 1,1 o el tema de los cuadrantes, ¿verdad? El primer cuadrante, el segundo y así. Y después tenemos el espacio tridimensional, como dije anteriormente, que está en tres dimensiones, donde tenemos la coordenada X, Y Z. Entonces, en este caso, ¿cierto? Acá, en cada sistema de referencia hay un conjunto de coordenadas. En el caso del primero sería solamente x igual a un número, el otro sería xy, ¿cierto? O sea, sería, perdón, x, y, ¿verdad? Igual al punto que corresponda, y el otro sería x, y, z, ¿cierto? Según corresponda, como dije, aunque en realidad podemos tener infinita cantidad de dimensiones, ¿cierto? Si uno quisiese graficar en más dimensiones, aunque claramente, ¿cierto? En la actualidad no se pueden graficar, ¿verdad? Generalmente muchas dimensiones porque se desvirtúa lo que estamos graficando. ¿Ya? Hay computadoras sí que pueden graficar en cuatro dimensiones, pero ya eso es un poco más rebuscado en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, en este punto nosotros podemos definir, ¿cierto? Podemos modificar, ¿cierto? Ya los puntos de referencia. Como vimos en el caso anterior, ¿cierto? Teníamos esta imagen, ¿verdad? Pero ahora yo puedo hacer la pregunta de cuál es la posición de A, ¿cierto? De la persona A, si el punto de referencia ahora es la persona B. O sea, si ahora el cero está en este lugar, ¿cierto? Donde está B, donde está B en este caso. Entonces ahí, como dije anteriormente, la posición de A, que era x igual menos 10, porque estamos trabajando en la recta numérica, va a modificarse ahora a x igual menos 20, porque el cero ahora se encuentra donde está la persona B. En el caso contrario, ¿cierto? Si ahora el punto de referencia es A, ¿verdad? Y pido la posición de B, por ejemplo, ahí sería x igual 20. ¿Por qué? Porque obviamente la posición, como dije, depende del punto de referencia. Ahora, por ejemplo, ¿cuál es la posición de A si el punto de referencia es A? Colocaríamos x igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos sobre el punto de referencia. Entonces, estamos en el origen de coordenadas en este caso. ¿Ya? Ahora, esto nos puede servir mucho para definir los conceptos de distancia, los conceptos de desplazamiento, los conceptos de rapidez y de velocidad, que son los cuatro conceptos que vamos a trabajar, ¿cierto?, en esta segunda parte del video. ¿Ya? Recuerden que si tienen alguna duda lo pueden dejar, ¿cierto?, en los comentarios o también, ¿verdad?, preguntarlo directamente, ¿cierto?, ya a través del Instagram, ¿cierto?, Mundo Física. ¿Ok? Bueno, si nosotros ahora nos vamos a los conceptos de distancia y desplazamiento, nosotros podemos ver que, claro, uno puede pensar de que estos conceptos son bien parecidos. De hecho, generalmente cuando uno dice recorre tantos metros, ¿verdad? O se desplaza tantos metros, uno a veces, ¿cierto? Si no sabe los conceptos como tal, no puede entender la diferencia. ¿Ok? Pero hay que entender de que son conceptos distintos, están relacionados por supuesto, pero son conceptos muy distintos entre sí. ¿Ya? Ahora, uno, como dije, es la distancia recorrida, ¿verdad? Por el cuerpo, ¿ya? Y la otra es el desplazamiento, ¿ya? Entonces, ¿cómo se diferencian? ¿Qué es lo distinto? Aunque puedan, como dije recién, aunque puedan sonar iguales, ¿qué es lo que qué es lo que los diferencia en este caso? Para eso vamos a ver, ¿cierto? La siguiente situación, ¿ya? Tenemos, ¿verdad? Ahí que aparezca la imagen, ¿cierto? ¿Ya? Tenemos ahí, ¿cierto? Un recorrido, ¿verdad? Que está dibujado con color rojo, ¿verdad? Suponemos que es un cuerpo que se está desplazando o que se está moviendo, ¿verdad? Entre x igual 1 y x igual 6. Ok, en este sentido, ¿cierto? Vamos a definir tres tipos de conceptos, ¿cierto? Para que vean la diferencia entre los tres, porque pueden sonar parecidos. Uno es trayectoria, otro es distancia y el otro es desplazamiento. Ok, la trayectoria, ¿cierto? Es lo que está recorriendo el cuerpo. En este caso, lo que está dibujado con color rojo, ¿ok? Que sería el camino recorrido, ¿cierto? Por la partícula, ¿ya? Que es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Es el camino recorrido por este cuerpo, ¿ya? Que básicamente es cómo se está, ¿cierto? Moviendo, si lo queremos colocar así, ¿verdad? Cómo se está desplazando, bueno, no desplazando porque ahora van a entender por qué es la diferencia, ¿cierto? Sino que como dice el camino recorrido, ¿cierto? Por dónde se va, si lo queremos colocar así, ¿ya? Por ejemplo, de la casa al colegio yo puedo hacer diferentes recorridos. Puedo irme en línea recta, ¿cierto? ¿Ya? O puedo ir girando en círculos, ¿cierto? Y hacer diferentes recorridos. O sea, las trayectorias pueden ser infinitas trayectorias que uno quiera seguir, ¿ya? Y eso es lo que está dibujado con color rojo.
Ok, la distancia, ¿qué sería entonces? La distancia, ¿verdad? Es la longitud de la trayectoria. Es decir, si yo pudiese medir todo lo que está dibujado con color rojo, la distancia sería eso que está recorriendo. ¿Ya? O sea, si miro, por ejemplo, de acá a acá, hay 2 metros, 2 metros, 2 metros, y así. O sea, puede ser una distancia, ¿cierto? De 50 metros perfectamente, ¿ya? Porque se puede dar en vuelta al círculo 1 millón de veces y eso al fin y al cabo ya va a ser igual parte de la trayectoria. Entonces, generalmente la distancia es la longitud de esa trayectoria, o sea, cuánto mide esa trayectoria, ¿ya? Y el desplazamiento entonces, porque suena parecido, ¿ya? El desplazamiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo. Y anteriormente dijimos que la posición está definida, ¿verdad?, por los sistemas de referencia y específicamente por nuestro punto de referencia. Acá estamos trabajando con un sistema de referencias, ¿cierto?, de una dimensión, que en este caso es la recta numérica, que es el eje X. Pues bien, si el desplazamiento es el cambio de posición, entonces solamente me tengo que fijar dónde comencé y dónde terminé para saber cuánto se desplazó. En este caso solamente me fijo en la recta numérica y podemos ver que se desplazó entre x igual 1 y x igual 6. O sea, en este caso el desplazamiento que experimentó es de 5 metros si suponemos obviamente que estamos trabajando con el metro o con alguna unidad de longitud, ¿ya? Independiente del camino recorrido que haya hecho. ¿Ok? Puede haber hecho otra trayectoria, ¿cierto? Por otro lado, y haber llegado a la misma ubicación y va a tener una distancia distinta, pero el desplazamiento va a ser igual. Entonces, la trayectoria es el camino recorrido por un cuerpo, la distancia, ¿cierto? Es cuánto mide esa trayectoria, ¿verdad? Cuánto mide el camino recorrido, y el desplazamiento solamente es el cambio de posición que experimenta este cuerpo, o sea, dentro de la recta numérica. ¿Ok? Se puede haber dado vueltas, ¿cierto? Muchas veces, pero siempre va a ir de 1 a 6 en este caso. O sea, puedo tener diferentes trayectorias entre 1 y 6, pero el desplazamiento va a ser el mismo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre las tres cantidades, ¿cierto? Ahora, en el caso de la distancia con el desplazamiento, si les colocamos el factor tiempo, ¿verdad? Encontramos la rapidez y la velocidad en este caso, porque generalmente tenemos distancia partido en tiempo, ¿cierto? Que es cuando definimos los metros por segundo o los kilómetros por hora, ¿verdad? Tenemos una unidad de longitud, una unidad de tiempo. Entonces, a partir de la distancia y a partir del desplazamiento, nosotros podemos definir los conceptos de rapidez y velocidad, ¿ya? Bueno, antes de eso, ¿cierto? Podemos ver de que el desplazamiento se calcula siempre, obviamente, restando la posición final menos la posición inicial, ¿ya? En este caso siempre va a depender, obviamente, de esas dos posiciones. No importa, como dije, la trayectoria. Ahora, si en el dibujo anterior, ¿verdad? Ahora el desplazamiento es al revés, o sea, va de 6 a 1, ¿verdad? Ese desplazamiento tiende a ser negativo porque está disminuyendo la posición. Por lo tanto, eso también define por qué en el punto de referencia, que es el cero, los negativos están hacia un lado y los positivos hacia el otro. Entonces, en este caso, ¿cierto? El desplazamiento siempre lo vamos a calcular restando la posición final menos la inicial. Si es positivo, el cuerpo avanza hacia el lado de los positivos. Si es negativo el desplazamiento, el cuerpo avanza hacia el lado negativo, ¿cierto? Ya de la recta en este caso. ¿Ok? Pero al fin y al cabo el desplazamiento está muy relacionado con el concepto de movimiento porque sus definiciones son exactamente las mismas. El desplazamiento es el cambio de posición y el movimiento también. Eso significa de que, por ejemplo, si yo hago una trayectoria que me deja en el mismo punto de partida, eso significa de que el desplazamiento sería cero, aun cuando, cierto, la distancia puede ser mucha, no sé, 100 metros, 200. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, cierto, los conceptos, como dije, de distancia de desplazamiento y de que si ahora les colocamos el factor tiempo, lo podemos relacionar con el tema de la rapidez y la velocidad. Y acá simplemente, ya, perdón, es relacionar, ¿cierto?, el tema del tiempo. Ahora,
Acá los conceptos sí son también muy parecidos. De hecho, mucha gente, ¿cierto?, confunde a veces, perdón, confunde muchas veces los conceptos. A veces dice muy rápido, muy veloz, ¿verdad? Rapidez, velocidad. A la gente le parece que son conceptos iguales. Y en la diferencia, ¿cierto? O sea, en la física, mejor dicho, ya no son conceptos iguales, o exactamente iguales. Están relacionados, por supuesto, ¿cierto? ¿Ya? Pero aquí, como dije, podemos hacer una analogía, ¿cierto? Tomar el tiempo, ¿cierto? Y ubicarlo dentro de la distancia y el desplazamiento. En este caso, la distancia va a estar relacionada con la rapidez y el desplazamiento con la velocidad. Es decir, que si volvemos al caso, ¿cierto?, del dibujo, ¿verdad? Podemos tener que la rapidez es la cantidad de distancia recorrida por un cuerpo en función del tiempo, o sea, respecto del tiempo. Es decir, que si la distancia, cierto, que es la longitud de la trayectoria, es 50 metros, por ejemplo, y se demoró 5 segundos en recorrer esos 50 metros, su rapidez sería 10 metros por segundo, ¿ok? Pero la velocidad, ¿cierto? Es la variación de la posición respecto del tiempo, o sea, el desplazamiento que experimenta dividido en el tiempo. Es decir, que si el desplazamiento es 5 y el tiempo fue 5, en este caso, ¿cierto? La velocidad del cuerpo sería 1 metro por segundo, ¿ya? Aunque la rapidez sea 10 metros por segundo, su velocidad solamente es de 1 metro por segundo. Porque como dijimos anteriormente, el desplazamiento solamente es el cambio, ¿verdad?, de la posición, no lo que está recorriendo. Si bien el cuerpo puede recorrer, como dije, 50 metros en 5 segundos, solamente se está desplazando 5 metros en 5 segundos. Por lo tanto, acá estamos suponiendo, ¿cierto?, en la perspectiva de que claramente la rapidez tiene relación con la distancia, por lo tanto, va a ser distinto del concepto de velocidad que tiene relación con el desplazamiento. Por lo tanto, si queremos darle una fórmula, podemos ver que la rapidez, que es la primera fórmula que está ahí, es la distancia que recorre, como dije, dividido en el tiempo, ¿verdad? Como dijimos, 50 dividido en 5, 10 metros por segundo. Y en este caso la rapidez solamente puede ser un valor negativo porque las distancias solo pueden ser positivas, ¿verdad? Por eso es que cuando uno mide longitudes, ¿verdad? Siempre parte del cero. La regla, ¿verdad?, de medir parte del cero. ¿Ok? Entonces en este caso la distancia puede ser solamente positiva y también así la rapidez. En el caso de la velocidad, la expresión sería esa, donde introducimos el concepto de desplazamiento porque como es la variación de la posición y lo hacemos respecto del tiempo. Si el desplazamiento del cuerpo fue 5 metros en 5 segundos, entonces su velocidad, como dije, es 1, ¿verdad? Y la velocidad, como depende del desplazamiento, la velocidad sí puede ser negativa, ¿ya? En este caso, si el desplazamiento es negativo, también lo va a ser la velocidad. Recordemos que el tiempo siempre va a ser positivo. ¿Ok? El tiempo no parte en -5, no parte en cero el tiempo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿verdad? Y entre rapidez y velocidad. Entonces, si nosotros queremos hacer rápidamente una comparación, podemos ver de que hay diferentes tipos de magnitudes que pueden hacer esta separación entre simplemente representar un número o representar un sentido, porque pensemos que el desplazamiento y la velocidad definen un sentido, puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Ya? En este caso podemos definir, ¿cierto?, la magnitud escalar y la magnitud vectorial. En este caso, la magnitud escalar son solamente aquellas magnitudes, como dice ahí, que se pueden expresar o se pueden representar, mejor dicho, perdón, con un número y con una unidad. Por ejemplo, la distancia, 50 metros, ahí tenemos el número y la unidad. La rapidez, 10 metros por segundo, el número sería 10, la unidad sería el metros por segundo. La magnitud vectorial, además del número y la unidad, define una dirección y un sentido. Es decir, el desplazamiento puede ser 5 metros hacia la izquierda, en el caso de la recta. Entonces sería -5, ¿ok? Y la velocidad sería -1 metro por segundo, en el caso que fuese, ¿cierto?, hacia el lado negativo. Entonces, ahí están describiendo un sentido. Por ejemplo, la fuerza
que vimos anteriormente es una magnitud vectorial, porque se puede representar por vectores. ¿Ok? Si aplico una fuerza en esa dirección va a ser negativa, porque va a ser el lado negativo de la recta, siempre tomando como sistema de referencia una dimensión, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, la diferencia entre lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Por eso es que los conceptos de distancia y desplazamiento y rapidez y velocidad pueden ser parecidos, solo que están separados de acuerdo a si es solamente un número y una unidad o si también representan un sentido y una dirección, en este caso. Bien, para terminar, vamos a ver algunas preguntas. ¿Qué es el movimiento? ¿Verdad? El movimiento, como dijimos al principio, es el cambio de posición de un cuerpo, ¿verdad? Después, ¿cómo se diferencia la distancia recorrida del desplazamiento? Bueno, dijimos, ¿verdad?, que la distancia es la longitud de la trayectoria, el desplazamiento es el cambio de posición solamente dentro de la recta numérica o en el sistema de referencia. El desplazamiento puede ser negativo, por supuesto, siempre y cuando sea el cuerpo vaya hacia el lado negativo, o si es en dos dimensiones, que tenga las dos coordenadas negativas, por ejemplo, o una negativa, ¿cierto? Exacto. Bien, ¿qué es la velocidad? Como dijimos, ¿verdad? Es el cambio de la posición de un cuerpo respecto del tiempo. ¿Y cómo se relaciona con la rapidez? Bueno, son conceptos parecidos, pero la rapidez solamente está relacionado con una distancia y la velocidad con un desplazamiento. Por tanto, la velocidad es vectorial y la rapidez es escalar, ¿cierto? Que es obviamente la diferencia porque la magnitud escalar, ¿cierto? Define solamente, ¿verdad?, un número y una unidad, y la vectorial, ¿cierto?, define, por supuesto, un sentido, ¿cierto?, que es lo más fundamental dentro de lo que son los vectores. Ya, así que nada más, espero que les haya quedado un poco más claro, ¿verdad?, con este video. Ya la finalidad, como dije, de estos videos es que puedan, ¿cierto?, complementar lo que se ven generalmente en sus clases y obviamente esa es la razón por la cual están, ¿verdad?, estos videos, ¿cierto?, a disposición también de ustedes. Así que eso pues, ya recuerden que cualquier comentario, ¿cierto?, que quieran hacer, ¿verdad?, lo pueden dejar, perdón, lo pueden dejar, ¿cierto?, en la caja de los comentarios, por supuesto. Ya, eh, vamos a ver qué eso. Uy, déjenme ver, no sé si pasó algo. Ya, mientras, obviamente, como decía, mientras estamos terminando este video. Ya recuerden que, como dije, cualquier duda, ¿cierto? La pueden hacer sin ningún problema. Ya, y eso más que nada. Ya, ahora sí creo que se arregló bien el tema del video. Ya, disculpen por ese último segundo, ¿cierto?, del video. Así que nada más, me despido, soy Diego y nos vemos en otra oportunidad. Adiós.